Buenos días, tardes, noches a la maestra Stephanie. Nosotros somos el equipo Insanos RFC. Hoy venimos a explicarles sobre el tema que son tipos de transportes. El equipo está conformado por Daniel Cruz, su servidora Belén Herrera, Roberto Moreno, Gilberto No, Daniel Sosa, Brisa Torres. A continuación, mi compañero Roberto hará la explicación del tipo de transporte. ¿Qué le tocó? Cuando hay que enviar mercancía internacionalmente, es muy importante escoger el tipo de transporte de mercancías adecuado para asegurarte de que sean entregadas a tiempo y con un coste tolerable. La decisión de mandar la mercancía por barco, tren, carretera o avión está en función de las características del producto y del negocio. Por ejemplo, el transporte internacional por carretera es uno de los más elegidos a pesar de que la velocidad y la calidad del servicio disminuye según nos alejamos de las áreas más industrializadas. En todo caso, en que elijas enviar la mercancía en avión o barco, la entrega final suele estar a manos de los vehículos terrestres. El tamaño y el peso de las mercancías definirá la clase de camión necesario para cargar con ella. Los remolques están preparados para que encajen con las medidas estándar de los pallets. Según un estudio del Centro Español de Logística a partir de datos de Eurostat, en España predominan el transporte por carretera, representando el 76% del total en 2016. A continuación, las características, ventajas e inconvenientes lo dirá mi compañero Daniel Cruz. Ventajas del transporte por carretera. Es económico, es rápido. Se trata de un medio versátil ya que es adecuado en distancias cortas y largas. Se adapta a la perfección a las distintas mercancías al preparar los camiones a unas condiciones concretas. Los inconvenientes del transporte por carretera es que la velocidad depende de la congestión del tráfico por carretera. Sus características de los transportes terrestres, principales características del transporte terrestre serían: siempre se realiza por carretera, promueve el servicio de entrega puerta a puerta. El transporte ferroviario. En España, el 1% de transportes de mercancías se realiza en ferrocarril. Sin embargo, se trata de un tipo de transporte en continuo crecimiento desde 2007, sobre todo a nivel internacional. Sin ir más lejos, según el informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España, el transporte de mercancías en ferrocarril registró un incremento del 14% en 2014-2015 y acumula ya un 38% más desde el 2017. Ventajas del transporte en ferrocarril. Se trata de una fórmula idónea para transportar mercancía a largas distancias y en especial para las cargas al por mayor. Es muy fiable y se utilizan contenedores estándar que facilitan las labores de traslado entre un tipo de transporte y otro. Los inconvenientes serían que es normalmente utilizado como transporte intermodal para enlazar con otro tipo de transporte, camión, barco o avión. Por tanto, hay coste de transbordo entre un modo de transporte y otro. Es menos flexible y rápido que el transporte por carretera. Las características del ferrocarril. El transporte ferroviario tiene un importante número de características comparativas respecto de otras formas de transporte terrestre, como lo son que alcanza velocidades y transportan gran cantidad de carga, genera un menor impacto ecológico y permite desplazamientos masivos. El transporte marítimo supone un 21% de los tipos usados en España. Su papel es crucial a nivel internacional y desde 2013 el transporte por barco está en crecimiento continuo. De hecho, en 2015 alcanzó su máximo histórico según el informe anterior citado. Ventajas del transporte marítimo. El primero es que es económico, lo que le hace ideal
cuando la entrega de la carga no exige una gran rapidez. Existe una variedad de buques especializados en distintos tipos de mercancías y pueden llevar desde líquidos hasta mercancías perecederas pasando por carga a granel. Los inconvenientes, los tiempos de transporte suelen ser lentos y varían dependiendo de las rutas y de las variables climatológicas. Por ejemplo, trasladar un contenedor desde un puerto europeo a los Estados Unidos tarda entre unos 10 a 12 días. Existe cierta dificultad para hacer el seguimiento de las mercancías en tránsito. Características del transporte marítimo. Cuenta con capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías. 2. Soporta cargas pesadas. Y 3. Es que se considera el medio más económico para trasladar productos a largas distancias. El transporte aéreo. El precio del transporte por avión viene determinado sobre todo por el peso y volumen de la mercancía y la urgencia exigida. Se utiliza sobre todo para mercancías de alto valor y por ello es recomendable contratar un seguro que cubra el coste de la carga. Ventajas del transporte en avión. Es el tipo de transporte más rápido, tarda entre 24 y 48 horas. Los inconvenientes serían que el coste del transporte aéreo es el más alto de todos los tipos. Está condicionado por la cercanía de un aeropuerto. Sus características serían que la primera sería el transporte más rápido. El avión es mucho más rápido que un coche, camión, tren o barco, por lo que es el sistema de transporte ideal para transportar mercancías en el mejor tiempo posible. Y 2, que es ideal para acceder a ubicaciones lejanas. El transporte fluvial. Este está compuesto por aquellos modos de transportes acuáticos que se dan en lagos, ríos y canales fluviales dotados de la profundidad adecuada. Este tipo de transporte juega un rol muy importante en las dinámicas económicas contemporáneas, a pesar de que sus orígenes, estrictamente hablando, se remontan a los inicios de la humanidad. Ventajas del transporte fluvial. La primera, que es costos más bajos, facilidad en cargas voluminosas, economía en el uso del combustible y menor impacto ambiental, figuran entre sus ventajas. 3 inconvenientes del transporte fluvial. El deterioro de causas fluviales, uso estacional, riesgo ambiental por derrames. Sus características del transporte sería que la existencia de zonas industriales y agrícolas desarrolladas a lo largo del río. Existencia de un puerto importante en la desembocadura del río o cerca de ella. Y los costos competitivos de la tonelada por kilo para determinadas mercancías. Decisiones que se toman para la optimización de los transportes. La primera, selección del método de transporte. Es necesario elegir un método de transporte adecuado a las necesidades del envío y tener en cuenta factores como el tiempo de entrega, la distancia, el tipo de mercancía, la disponibilidad de vehículos y la seguridad. La segunda, consolidación de envíos. La consolidación de envíos implica combinar varios envíos en un solo para maximizar la capacidad de carga y maximizar la utilización del espacio. Esto puede requerir cambiar los horarios de entrega o combinar envíos de diferentes orígenes o destinos. La tercera es la optimización de rutas. Es importante planificar y optimizar las rutas de envío para reducir costos y tiempos de entrega. La optimización de rutas debe tener en cuenta factores como la distancia, los costos de combustible, el tráfico y la disponibilidad de vehículos. La cuarta es gestión eficiente de la carga. La gestión eficiente de la carga implica garantizar que la carga esté debidamente preparada para el transporte y maximizar el uso del espacio disponible para reducir costos y aumentar la eficiencia. En general, la optimización del transporte
implica encontrar soluciones creativas y eficientes para la gestión de envíos, lo que se puede lograr a través de un enfoque logístico que tenga en cuenta varios factores y decisiones claves. Ok, pasamos con geografía y transporte. La geografía del transporte se encarga del estudio especial de los sistemas y medios de transportes, considerado un fenómeno espacial, ya que nace con las necesidades de las personas de movilizarse de un sitio a otro a través del espacio. Se trata de una ciencia social que se desprende de la geografía humanística. El transporte es entendido como la forma de desplazar a los habitantes de cierto lugar a otro, así como acercándonos a un servicio, producto o interés. Difícilmente es una ciudad, aldea o pueblo aquellas cosas que se necesitan estén en el mismo sitio donde se encuentren una determinada persona. De aquí surgen los medios de transporte como medio de conexión para satisfacer necesidades. Existen en la actualidad dos formas diferentes de entender la geografía del transporte y de estudio y análisis de los sistemas de transporte. El primero hace referencia a los medios de transporte como las rutas, caminos, distancias, topografía, tecnología aplicada, distribución en el espacio, contexto socioeconómico y político, costos e inversión. El segundo aspecto se enfoca en los efectos del transporte sobre las sociedades. Los expertos argumentan que la geografía del transporte puede explicar desde crisis económicas hasta cambios religiosos en las comunidades. La distribución social sobre el tiempo y el espacio es uno de los principales temas a tratar. Esto fue todo por parte del equipo Insanos y muchas gracias.